Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy hemos venido a conocer el pueblo de Morella, en la provincia de Castellón. Este también es uno de los pueblos con la marca de los pueblos más bonitos de España. Así que vamos a recorrerlo, ya que es un pueblo que está cargado de historia y desde aquí podemos ver una panorámica donde se ven las murallas y a lo alto el castillo. Acompáñame a recorrerlo. Situada en el extremo norte de la Comunidad Valenciana y a tan solo 60 kilómetros de la costa, Morella es un encanto para los visitantes, empezando por sus 16 torres medievales, 6 portales y casi 2 kilómetros de muralla que configuran una silueta única y que hacen que este sea uno de los pueblos más bonitos de España. Justo al lado de la puerta de San Miguel tenemos este punto donde podemos acceder a servicios. También hay estacionamiento, tenemos de frente el acueducto antiguo y también aquí podemos ver la imagen de la marca de los pueblos más bonitos de España. También conocido como el acueducto de Santa Lucía, son alrededor de 120 metros de construcción y estuvo activo por alrededor de 4 siglos. Estas son las torres y portal de San Miguel. Es el punto más monumental de todo el conjunto y son unas torres medievales de los años 1300 que permitían el acceso a la ciudad de Morella. En Morella no solamente vamos a encontrar castillo y murallas, aparte de esto tenemos una basílica impresionante, claustros, un convento, las vistas que expresan una belleza inigualable. También esta ciudad te seducirá por su tradición, por sus monumentos, gastronomía y el folclore de su entorno. Aquí encontraremos el primer museo dedicado a los dinosaurios de España y en él está el iguanodón en tamaño real. Era un dinosaurio herbívoro del que hay muchísimos hallazgos en Morella, junto con otros paleontológicos de la zona. Aquí nos encontramos divisando una de las calles más interesantes donde se encuentran todos los comercios de interés turístico de Morella. En esta calle nos vamos a deleitar con sus tiendas que tienen productos artesanales y hechos en la zona y también los detalles de los portales. A destacar, uno de los productos más ofrecidos y producidos en la zona son los quesos de Morella y también los embutidos. Bueno, aquí les quiero presentar a Julián García Gisbert. Este es uno de los precursores de la textilería aquí en Morella y precisamente él está usando la manta morellana. Este también está cuidando aquí la basílica, está justo enfrente, vengan a visitarlo, que él está aquí recibiendo a todos los turistas. Siendo la industria textil muy importante en Morella, vamos a encontrar varios lugares donde conseguir la manta morellana y también algunas otras piezas hechas con lana típicas de la zona. Y caminando también por esa misma calle principal vamos a llegar al ayuntamiento y a la antigua prisión. Las puertas del ayuntamiento siempre están abiertas, así que se puede visitar también a los gigantes que tienen expuestos en su interior. Estamos en el ayuntamiento de Morella y encontramos esta exposición de los gigantes que está dedicada a los moros y cristianos. Es una trascendencia histórica, ya que este pueblo perteneció a culturas árabes y después con el rey Jaume I fue conquistado por el cristianismo, así que esto representa un poco de historia del pueblo.
Las dimensiones de este hermoso pueblo invitan a pasear sin rumbo fijo por un casco urbano que está muy cuidado y plagado de sorpresas. El conjunto urbano de este municipio en sí es una maravilla. Este templo es realmente fascinante y de ello nos podemos dar cuenta solamente al observar su fachada, presidida por dos puertas preciosas, una de ellas de los apóstoles y la de las vírgenes. Y hemos ingresado a la Basílica Santa María la Mayor de Morella. La entrada aquí cuesta 2 euros, pero está impresionante por dentro. Es una iglesia barroca. El altar está casi que cubierto en oro, es impresionante, y también el órgano tiene muchísimo arte. Les recomiendo mucho que ingresen y vengan temprano. Por ejemplo, hoy la basílica cierra a la 1:30, así que vale la pena hacer el recorrido completo ingresando a la basílica. Un elemento importante a destacar es el órgano monumental creado por Francisco Turull y formado por más de 3000 tubos. Es uno de los más importantes de España y es el más destacado de la Comunidad Valenciana. El altar mayor es un grandioso retablo dorado y con pinturas que representan la Asunción, la adoración de los Reyes Magos, la celebración de la primera misa en Morella después de la Reconquista y la entrega del Lignum Crucis por Jaime II. El Lignum Crucis es una cruz de madera que representa la cruz de Jesucristo. En su interior también vamos a tener la soberbia escalera del coro, que se enrosca en una de las columnas y que está decorada con una refinada escena del juicio final. En la nave central y en lo alto se levanta el magnífico coro. Quizás es lo más sorprendente que el coro se encuentra elevado sobre columnas que se levantaron 100 años antes en mitad de la iglesia, lo cual lo convierte en un caso único en el mundo. El recinto del castillo consta fundamentalmente de dos partes: el convento de San Francisco por un lado y lo que es el castillo de función militar por otro. Aquí tenemos una panorámica del convento de San Francisco. Desde aquí vamos a poder encontrar varios miradores, ya que como vimos en la imagen inicial, Morella es como una cima y el castillo está en lo más alto, así que a medida que vamos subiendo también vamos encontrando paisajes maravillosos como este que tengo aquí atrás. Así que es otro de los puntos importantes de aquí, que se disfruta el paisaje y la naturaleza alrededor. Normalmente la entrada al castillo es por el convento de San Francisco, sin embargo en esta ocasión tienen una entrada provisional por la Plaza de Toros. La entrada cuesta 3,50 euros y la entrada reducida 2,50. La visita al castillo de Morella es una maravilla para todos los sentidos, especialmente para la vista. Conforme vamos ascendiendo hasta la Plaza de Armas, la calidad de las panorámicas van mejorando significativamente. Podemos observar fácilmente la Plaza de Toros, las murallas, el acueducto, el portal de San Miguel y en general todo su alrededor. Este monumento se puede visitar todos los días y, como lo dije al principio, la entrada normalmente es por el convento de San Francisco, que también se merece una visita pausada, ya que tiene varias cosas que mostrar, como la iglesia del convento más grande de la Comunidad Valenciana o una sala capitular donde hay una pintura de la danza de la muerte que es única en España. Y en este momento ya estamos preparados para iniciar la subida al recinto militar del castillo. El camino de subida recorre los lugares más destacados del castillo y cuenta con placas informativas sobre los enclaves más importantes que hay ahí. En el camino de subida vamos a encontrar la puerta ferriza por donde Blasco de Alagó tomó la ciudad a los musulmanes en 1232, también por la puerta principal y la barbacana.
Esta puerta principal, que viene del siglo XV, servía para el resguardo de la artillería y para mantener a los enemigos alejados del castillo. Después de la puerta principal vamos a encontrar dos bancas para las personas que estén muy cansadas, puedan tomar un momento de relajación, y también tenemos un pequeño pasadizo donde vamos a tener acceso a las mejores vistas panorámicas del pueblo y de sus alrededores. El Palacio del Gobernador es más bien un museo donde vamos a tener una apasionante visita que nos llevará hasta los orígenes de la historia. También vamos a encontrar detalladamente los personajes históricos más importantes que han tenido que ver con el castillo. Este palacio fue construido aprovechando el interior de una cueva en donde se encontraron vestigios neolíticos, y además se disfruta la exposición El Castillo, una historia de futuro, donde el viaje al pasado nos traerá de vuelta al presente y nos proyectará hacia el futuro del castillo. Podrás visitar este palacio desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no tendrás que pagar nada adicional. Es una visita bastante entretenida que te transportará a tiempos medievales, y a mí en lo personal lo que más me gustó fue la maqueta que tienen de todo el pueblo de Morella. Está genial. Uno de los más grandes atractivos en la subida es que nos vamos a topar de frente con un cañón de inicios del siglo XX, donado por el ejército español a la ciudad de Morella. Se encuentra muy bien conservado. Bueno, aquí vamos casi en la mitad del camino para subir a la parte más alta del castillo, y como vemos las vistas son maravillosas. Tenemos este cañón de fondo, están haciendo algunas reparaciones y el clima está espectacular. También los almendros están súper florecidos. La verdad que hoy ha sido un día súper genial para venir por aquí. El castillo dispone también de dos espacios que servían de prisión. También vamos a encontrar dos aljibes que servían para almacenar agua en caso de asedio. Esta era llamada la cárcel real debido a que aquí estuvo encarcelado el príncipe Carlos de Viana, rey de Navarra y heredero de la corona aragonesa en 1460. Wow, estas son escaleras y más escaleras. Hay que atravesar este tunelcito y hay que seguir subiendo más escaleras, porque esto está lo más alto de lo más alto. Pero las vistas están maravillosas. Vamos a seguir. Bueno, finalmente estamos en la parte más alta. Aquí he encontrado un mural explicativo de cada una de las murallas y torres que hay en la subida hacia el castillo, y también en la parte de atrás tengo la plaza de armas, que bueno, pues ahorita por el sol no se ve, pero la verdad que está súper bien conservado este castillo y me ha encantado porque tiene unas vistas espectaculares. El clima es un poco fresco en este momento, sin embargo, pues subiendo, haciendo ejercicio, pues se le quita a uno el frío.
La Plaza de Armas es la parte más alta del castillo y está a 1070 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una exposición de murales informativos de la evolución histórica del pueblo y de la cronología de Morella. Estamos en el Paseo de la Alameda y encontramos este dinosaurio. Aquí también hay un museo de dinosaurios que tiene un recorrido bastante interesante para las personas que les gusta la arqueología. Este es un lugar de descanso donde los morellanos vienen a pasar la tarde. Espero que les haya gustado el video y el recorrido por Morella, y estaremos visitando otros destinos de la Comunidad Valenciana.